Audio Jungle. Audio Jungle. Hola a todos, mi nombre es Samuel Sotolaime y el tema que hoy día vamos a presentar va a ser el impacto de la contaminación en el río Rímac. Bueno, mi persona, hoy voy a hablarles sobre un tema crítico para nuestra comunidad y medio ambiente, el impacto de la contaminación del río Rímac. Este río es la principal fuente de agua potable para Lima, abasteciendo prácticamente al 80% de sus habitantes mediante la planta de tratamiento de la Atarjea. Sin embargo, en las últimas décadas su contaminación se ha agravado debido a actividades humanas y a factores naturales. Vamos para la importancia, ¿no?, del río Rímac. La cuenca del río Rímac es clave para la sostenibilidad ambiental y el bienestar económico de nuestra región. Si este río sería imposible satisfacer las necesidades de agua potable, agricultural e incluso el desarrollo económico. Pero lamentablemente su contaminación representa una amenaza. Directa para la salud pública, en el medio ambiente y en la economía. El objetivo de esta presentación es identificar las principales fuentes de contaminación del río Rímac. También va a ser evaluar sus impactos en la salud pública, el ambiente y la economía y proponer soluciones viables que aseguren su conservación y el suministro sostenible para futuras generaciones. Pasemos a la problemática central. Para entender mejor la gravedad del problema, debemos analizar las principales fuentes de contaminación del río Rímac. Por ejemplo, tenemos las industrias mineras, que vienen a ser las responsables de todo este tema. En una gran parte de la contaminación son aguas ácidas y relaves, y los relaves de los mineros son descargados directamente al río, especialmente en zonas como en San Mateo. Estas actividades generan metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, que no solo deterioran la calidad del agua, sino que también afectan gravemente la salud humana. Tenemos también las aguas residuales domésticas. Otro problema significativo es el vertimiento de aguas residuales domésticas. Muchas municipalidades no cuentan con planes de tratamiento, lo que resulta en descargas directas al río. Un ejemplo crítico es la quebrada de Huaycoloro, cerca a la Atarjea, una de las más contaminadas por estas aguas. Prácticamente la gente no tiene conciencia en esta parte, y los mismos ciudadanos, las mismas personas, paramos contaminando el río porque la excusa que metemos es que no tenemos dónde ponerlo, dónde realizarlo. Prácticamente ahí se ponen a lavar sus ropas, sale detergente, lo cual es dañino. Viene a ser dañino para la cuenca del río Rímac. Inclusive también hay personas que se vayan ahí sin saber que el jabón y el champú también son contaminantes, ya no es agua potable. Se cuenta también que en el río Rímac hace más de 40 años había truchas. Ahora ni truchas hay. No hay ni siquiera ratas, dice todavía. O sea, las ratas están más indignadas que nosotros todavía, así que no hay nada de eso. Pasemos por último punto, que viene a ser los desechos. Bueno, no tan último, sino que los desechos sólidos. Por último, los desechos sólidos representan una amenaza constante. Botaderos ilegales y residuos industriales generan obstrucciones en el cruce del río. En sectores como Chosica se observan colores anormales debido a los desechos textiles y químicos. Ya no es normal, inclusive las propias aves se están contaminando con este tema. ¿Por qué digo las aves? ¿Por qué menciono las aves? Literalmente las aves no tienen dónde comer, no tienen dónde ir, y prácticamente toman y beben el río Rímac. Y prácticamente en el río Rímac no hay nada casi bueno para beber en estos momentos. Y bueno, si vemos la foto de las estadísticas relevantes, vemos que el agua está negra prácticamente. Está acabado
el río Rímac en estas circunstancias, porque lo hemos llegado a contaminar tanto que ni siquiera somos conscientes. Inclusive las ferreterías o las empresas que alquilan voltaje o algo así para botar los desechos, no lo hacen siquiera en unas zonas normales, sino que prácticamente lo tiran ahí y ya, ahí no va a muere. Inclusive la presencia de varios residuos sólidos que vienen a ser prácticamente desechos en el cauce del río Rímac. Por eso Chosica se ha vuelto un lugar donde prácticamente se tira. Hay desechos prácticamente tan anormales debido a desechos textiles y químicos, lo cual no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser al final, pero sabemos que no estamos yendo a nada bueno. Y al final de cuentas nosotros mismos nos estamos dañando. Estamos dañando prácticamente lo que viene a ser lo del río Rímac. Bueno, al final de cuentas, ¿qué podemos hacer? Bueno, el hombre es causante, el hombre es prácticamente responsable de la contaminación. Inclusive los animales que viven más tiempo que nosotros son los que menos contaminan. El humano es el que más contamina en estas partes. Bueno, pasemos a las éticas relevantes, ¿no? Para dimensionar el problema, cada segundo se vierte más de 3.000 litros de agua contaminada al río. Muy aparte de los desechos sólidos del lavamanos, del lavadero, del desagüe, que viene a ser solamente 1.000 litros de agua, el otros 1.000 contaminan el río. Esto puede ser prácticamente por el tema del lavado de autos, lavado de carros. Prácticamente mezclan agua con aceite, lo cual es dañino. El aceite quemado que sale de de los motores lo vierten prácticamente. Bueno, si Sedapal está ahí, igual yo estoy pagando a Sedapal para que me dé agua, así que es su trabajo. Lo que prácticamente la mayoría de gente se jacta, por el cual no piensa, no tiene conciencia en la parte de mejorar en esta parte del sistema. Simplemente lo tiran y ya, y al final no pasa nada, ¿no? Y así, es lo único que ellos piensan. Pero la Autoridad Nacional del Agua, ANA, ha realizado un estudio en el año 2012 que mostró los altos niveles de colorines fecales y metales tóxicos. Esto nos da una idea de la magnitud del desafío que enfrentamos prácticamente. Son altos niveles de cloro y también son altos niveles de fecales y metales tóxicos, lo cual viene a ser metales oxidados. Esto nos da la idea de una magnitud desafiante a la cual enfrentamos. No estamos enfrentando cualquier contaminación, estamos enfrentando prácticamente metales. Inclusive en una visita a la Tarjea, nos contó el Montenegro que una vez ejecutaron una vaca en el río Rímac. Una vaca en el río Rímac prácticamente. Lo cual no me imagino de verdad cómo habrá llegado esa vaca ahí. Pero había una vaca, obviamente muerta, pero no había salido. Llegó una vaca muerta. Inclusive, de lejos, estábamos a 30 metros, se podía oler ese olor tan horrible. Ahora imagínense a la persona que está solamente a 1 metro de ahí, porque hay una persona que está jalando todo ese. ¿Cómo será el olor? ¿Y saben, dice, cuál es lo bueno de Sedapal? Dicen que no encuentran ratas. Lo que quiere decir que el agua está tan contaminada que ni las ratas viven ahí. Nadie puede vivir ahí. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pasemos a los impactos de contaminación. La contaminación del río Rímac tiene impactos devastadores en 3 áreas principales. En la salud pública. Prácticamente afecta mucho en la salud pública de los habitantes de Chosica, del río Rímac, y donde los más lugares donde circula el río prácticamente son áreas que viven ahí y prácticamente respiran eso. Aunque no lo creamos, el oler también contamina. ¿Sabían que si nosotros olemos el olor a cigarro, prácticamente es casi lo mismo que fumar? Yo no lo sabía, recién me acabo de enterar. Me parece que decía algo que nunca sabe. Ahí lo leí, pero sabía eso.
afecta prácticamente áreas principales como la salud pública, el medio ambiente y también la economía. Vamos a explorar cada uno de estos aspectos, ¿ya? Empezamos con la salud pública. La contaminación del agua genera microorganismos patógenos que causan enfermedades como diarrea, cólera y fiebre tifoidea. Luego nos preguntamos por qué nos agarra este tipo de problemas, ¿no? Porque al final nosotros mismos somos los que sufrimos, porque estamos pagando para que nos sane, porque a veces nos dan cólicos, nos dan la diarrea, que es fatal. Estás prácticamente con el estómago flojo todo el rato. Y eso no es por causa de mala alimentación, también puede ser por tu entorno, por el cual suceden este tipo de cosas. Viene a ser el entorno cual nosotros nos volvemos prácticamente. Esas enfermedades afectan principalmente a comunidades vulnerables que dependen directamente del agua del río. ¿No sabes? Muy cierto que en el Perú no todos tenemos acceso al agua. Hay gente que no tiene, y esto no es la excepción. En el caso del río Rímac hay mucha gente que depende del agua, directamente del agua, y prácticamente al sumergirse se vuelven vulnerables en el río Rímac. Por ejemplo, en las zonas por San Mateo, por donde pasa, por La Oroya, por donde pasa el río Rímac, o por Matucana, nos damos cuenta que la gente no tiene acceso a agua potable y prácticamente se baña en el río. Y son personas vulnerables que se exponen a ese extremo porque no tienen agua. ¿Qué pueden hacer? Inclusive en África se cuenta que para sobrevivir algunos se toman su propia orina. Ahora, gente de ahí se baña prácticamente ahí para no tener que gastar, porque el agua supongo que estará caro, no tienen acceso a agua y prácticamente sufren ese tipo de cosas. ¿Cómo lo podemos profesional? Pero porque prácticamente ellos son dependientes al agua, no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo valorar ese tipo de cosas, no tienen cómo enfrentar directamente ese problema, porque ellos no contaminan nada. Si las personas solamente se bañaran en el río Rímac, no contaminarían casi nada, no sería tanto el efecto, pero más la metida del mercurio, el plomo y los metales pesados, oxidados, o inclusive la minería ilegal, la que es la que más afecta al Perú, que el Congreso no quiere hacer nada con esto, con tal que les paguen más, con tal de que ganen más, no quieren parar este tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas nos vamos a quedar sin agua. Claro, ellos dirán, bueno, me voy a otro país por el dinero que gané, pero ¿qué hay de los demás? ¿Dónde quedó el amor al prójimo, el pensar en los demás? ¿Dónde quedó jurar amor por la patria? Al final no presentamos, hasta ahora no hay ni un plan directamente para tratar la causa del río Rímac. Prácticamente el río Rímac es el río con el cual todo Lima se alimenta, todo Lima consume de ahí. Pero al final nada, pero inclusive vi que en San Mateo, en esa parte de la minería, justo hace poco viajé y pasé por ahí, decía todavía la minería: nuestro compromiso es cuidar tu salud, y taparon con una geomembrana todos los escombros que habían dejado ahí. Eso no tiene nada que ver, es como que es prácticamente, yo tengo mi cama está lleno de tierra por abajo, y yo encima le pongo una sábana limpia, y él ya está limpia, no pasa nada. No, la tierra sigue ahí, los contaminantes siguen ahí, y está todo ahí, no puedes hacer nada. Lo que debieron haber hecho ahí es retirar los escombros y plantar una vegetación, o prácticamente retirarlos. No poner una geomembrana o un geotextil ahí de frente y poner nuestra misión es cuidar. No, eso no es nada sostenible. Se nota que es una minería ilegal, porque prácticamente pusieron una geomembrana, un geotextil, y dicen, bueno, ya está hecho, por no querer gastarse
los desmontan porque sí, es un cerro prácticamente. Por no querer gastar, lo dejaron así. Y al final lo que paramos sufriendo somos nosotros. Y además de la acumulación de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, puede provocar daños neurológicos, renales y hepatíticos a largo plazo. Estos efectos son irreversibles y representan un riesgo significativo para la población. Alguna gente trabajará ahí y de ahí se va, pues no va a vivir ahí prácticamente. Pero ¿qué hay de la gente que vive ahí? ¿Qué hay de la gente que vive de esas aguas? ¿No podemos hacer mucho? No, sí podemos hacerlo. Si vamos a trabajar ahí tenemos que dejarlo tal y como estaba, o inclusive tenemos que mejorarlo, no empeorarlo. Esto me recuerda mucho cuando el alcalde de Pueblo Brigancho, Juan Navarro, iba a hacer un muro acá, ¿no? Hicieron el hueco todo piola y al final nos dejaron abandonar. Hasta ahora sigue el hueco. Ya va para los 5 años ya creo, o 7 años. Pero ahí sigue el hueco. La pista que era así de larga, ahora está así, la mitad de la pista. Y acá hay un cráter ahí. Hay un cráter en el medio. Uno si va a construir tiene que construirlo de manera formal y debe acabarlo. No dejar prácticamente sus daños perjudiciales, porque son daños neurológicos, son renales, hepatíticos, que prácticamente son irreversibles. Representan un riesgo significativo a la población. Debemos pensar en ese tipo de cosas. Pasamos al impacto ambiental. En términos de impacto ambiental, la contaminación del río Rímac ha causado una pérdida significativa de biodiversidad. Los ecosistemas acuáticos y ribereños están gravemente afectados. No solamente afecta a las personas, sino también afecta a niveles acuáticos y ribereños. A los peces que abundan ahí, los animales que antes vivían ahí, prácticamente murieron. Porque son cosas, porque son prácticamente personas, son como prácticamente esos animales, son como turistas que vinieron a pasar una mejor vida ahí y prácticamente nosotros le quitamos ese espacio. No me puedo imaginar cuánta gente se alimentaba de la trucha que había ahí, cuánta gente se alimentaba de los langostinos que había ahí, prácticamente eran gente que dependían del río. Claro, como yo voy al supermercado, compro mis cosas, no pienso en lo demás. Y pasa este tipo de cosas. ¿Cuánta gente le habremos dejado sin comer por nuestra contaminación, por no pensar significativamente en la biodiversidad? También enfrentamos problemas como eutrofización, que prácticamente es el exceso a nutrientes en el agua. Esto genera proliferación en algas, disminuye el oxígeno y mata a los organismos acuáticos. ¿Nunca has sentido que te quedas sin aire? No es porque falte el aire está ahí. Bueno, aunque ya ni aire, ¿no? Ahora estamos respirando prácticamente CO2. Eso prácticamente respiramos. Ya no respiramos aire, aire. Respiramos dióxido de carbono prácticamente. Es un gas, pero incluso los bebés respiran eso. Además, la contaminación del río afecta no solo al río, sino también afecta al suelo y el agua subterránea, lo que impacta negativamente a las áreas agrícolas y reservas de agua. Esto nos puede llegar al final de cuentas como una factura, como algo malo, como algo que nos va a cuestionar, como algo que nos puede chancar. Estamos yendo en contra de la naturaleza y estamos atónitos y estamos prácticamente siendo vulnerables ante este tipo de cosas. Porque el suelo se denigra y prácticamente no se puede seguir cultivando ahí y ya no se puede seguir mejorando en ese tipo de cosas. Porque al final de cuentas, en el suelo, ¿qué crece? Crecen las plantas. Y si la raíz de eso está contaminada, ¿cómo creen que saldrán los frutos? ¿Ustedes creen que el fruto va a salir normal, va a salir bien? Obviamente que no, el fruto va a salir mal. Inclusive va a tener algo de mercurio, algo de plomo. Porque bien sabemos, si nosotros comemos papa frita,
Si, peor aún, si es una mujer embarazada, si come papo frito, toma alcohol o toma cosas dañinas, ¿cómo creen que van a ser el bebé? ¿Ustedes creen que el bebé nacerá saludable, fuerte? Si el bebé prácticamente se alimenta de ahí, es lo mismo prácticamente lo que pasa con las plantas se alimentan del agua. Y si prácticamente está consumiendo plomo, mercurio, ¿cómo va a crecer la planta? Al final la planta crecerá y dará su fruto. Pero ahora, ¿qué tendrá ese fruto que ha sido alimentado con agua contaminada? Afecta mucho en ese tema. Afecta también en las áreas agrícolas y en las reservas de las aguas. Pasemos al otro punto, que viene a ser el impacto económico. En la economía, la contaminación del río Rímac incrementa los costos de tratamiento de agua. Por ejemplo, plantas como la tragedia requieren tecnologías avanzadas para potabilizar el agua. Se necesita una gran cantidad de cloro. Esa vez cuando fuimos a distancia, a 50 metros, se podía oler el cloro que necesitaban usar para desintoxicar. Tenían como 3 o 4 filtros de agua todavía para poder hacerlo. Cosa que antes no se hacía, cosa que antes solamente con un filtro, con 2 filtros, ya se lograba el pH adecuado. Ahora se necesitan 4 filtros, inclusive 5 creo, en algunos casos extremos, para poder potabilizar el agua. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Sabían que para que el Sanapal potabilice 1 metro cúbico de agua tiene que gastarse más de 10.000 soles? 1 metro cúbico. Y adivinen a nosotros cuánto nos venden el metro cúbico de agua. A 1 sol. 1 sol el metro cúbico de agua. Bueno, continúo. En la agricultura, el uso de agua contaminada para riego reduce también la calidad y valor de los cultivos, afectando seguridad alimentaria. Yo se lo preguntaba, pero no, es que seguro se cocinó mal la comida. No se cocinó mal, sino que la fruta ya vino contaminada. Ya ni siquiera sabemos qué es lo que comemos. Gracias a Dios soy cristiano y cuando como, oro siempre. Y yo sé que Dios purifica mi comida, pero ¿qué de la gente que no cree? ¿O qué de la gente que sí se enferma? No es que hoy diga que por ser cristiano no me voy a contaminar, sino que es como una, más que nada como una formalidad de darle gracias a Dios por la comida. Pero ¿qué de la gente que come directamente? Porque ahorita hay estándares como el ISO, por el cual permiten que las comidas lleguen saludables. Pero ¿qué pasa cuando no tienen ese estándar? Y prácticamente lo comen directamente del cultivo. Por usar aguas contaminadas. No sé a dónde podemos llegar. Bueno, finalmente, en los sectores como el turismo y la pesca también se ven perjudicados. La contaminación reduce el atractivo turístico de la región y disminuye las oportunidades de pesca comercial. Antes había mucha gente que venía al río Rima porque era río hablador. Inclusive se cuenta que venían a pescar en el puente. Iban al puente de Hacho, se iban a pescar. Ahora, ¿quién va a pescar en el río Rima? Nadie. Por uno, porque no hay nada, y otro, sacarán una bota por ahí, algo contaminado sacarán. O unos pedazos de zapaca que no sé. Pero ya no va a haber nada, bueno. ¿Qué puede haber en un río contaminado? Disminuye mucho el turismo, ahora se van para otros lugares, zonas más tropicales, andinas. Ya nadie visita el río Rinda. Pocas son la gente que visita. Si visitan se llevan una mala experiencia por el tema de la contaminación. He pasado por los puentes, porque estaban por los puentes del Agustino. He sentido el olor, era horrible. Estando en el puente, estando a cada 100 metros. Era horrible el olor. Y me dio penita ver una ave. No sé si era una paloma, pero bajó, tomó el agua. Y vi sus ojos, los ojos eran rojos del ave. Me dio penita. Pero ¿qué podemos hacer? En esta gente que solo piensa en su beneficio propio, que es prácticamente un consumidor que solamente consume, no se puede hacer mucho. Pero bueno, aparte de toda esta reflexión, vamos a pasar a las propuestas de mitigación. A pesar de la gravedad del problema, hay soluciones viables que podemos implementar para mitigar la contaminación del río Rima.
no todo lo que mencioné es malo, sino que también es una forma de entrar en reflexión. Ahora vamos a ver cómo podemos mitigar esto, cómo podemos enfrentar este tipo de problemas. Estas propuestas incluyen medidas políticas, infraestructurales, educativas y manejo de residuos. Todos, si queremos hacer algo, todos tenemos que estar unidos. Inclusive la política tiene que estar acá. Las infraestructuras también tienen que estar acá. También los colegios, la manera educativa también tiene que estar acá. Y el manejo de los residuos también tiene que estar acá. Para poder enfrentar ese tipo de cosas. No solo tarea de uno, es tarea de todos. Como dice, defensa civil, tarea de todos. Y para defender también el río Lima también es tarea de todos. No es solamente de la gente que vive ahí. No es solamente de los políticos. Inclusive nosotros, que estamos a kilómetros de distancia. Yo vivo por San Juan de Lurigancho, cerca de Jicamarca. Y por vivir tan lejos no me hace menos contaminador. Yo también contamino. Al simplemente lavar, agarrar prácticamente la mantequilla y poner en el pan, ¿queda o no queda mantequilla en el cuchillo? Obviamente que queda. Y al yo lavar eso, ni siquiera pasar un trapito y desecharlo, yo lo lavo eso con todo y el agua, la mantequilla que es al final, es grasa. O es o es prácticamente ahí me olvidé la palabra. Es prácticamente margarina, ¿no? Se vuelve prácticamente grasa. Lo cual una fea combinación que viene a ser prácticamente el agua con la grasa. Y la grasa, al final de cuentas, cuando se congela, se vuelve dura. Y cuando se vuelve dura, prácticamente hay obstrucciones. ¿Y eso va o no va al río Rímac? Obviamente que llega. Al yo también terminar de lavar mi ropa y tener un detergente excesivo, va directamente por el desagüe, también lo contamina. Todos contaminamos el río Rímac. Todos. Inclusive la gente que bota el agua en el suelo contamina, porque está contaminando el suelo. Todos contaminamos, así que no es decir que yo vivo muy lejos, yo vivo más lejos. No contamino, todos contaminamos. La infraestructura, ¿en qué puede apoyar a la contaminación? Sí puede apoyar bastante. La tarjeta es una infraestructura que a la cual ayuda. Educativos también podemos apoyarlo. Desde niños enseñarles las cosas. Que esto no es así, asá, que el otro. Y el manejo de los residuos sólidos. Quizás no tenemos dónde tirar la basura, no tenemos dónde tirar los escombros. Pero podemos manejarlo de una manera consciente, no excediéndonos. No podemos estar excediendo, no podemos tirar todo ahí y ya listo. Bueno, pasemos mucho a la política, pero políticas ambientales, ¿cómo puede ser esto posible? Es crucial implementar regulaciones más estrictas y exigir su cumplimiento obligatorio para industrias y municipalidades. Esto incluye sanciones severas para aquellas que contaminen el río. ¿Se han dado cuenta? Hay multas para exceso de velocidad, por tomar. Hay multas para todo tipo de cosas. ¿Pero hay una multa por contaminar el río? ¿Existirá alguna multa? ¿O alguien de aquí que sepa que existe una multa para contaminar el río Rímac? Pues no existe. No existe. Y si existe, solamente es una gritada, llamada de atención, pero no hay nada. No hay más que dar una sanción severa. Nada. Al alcalde de acá, San Juan de Lurigancho, una ferretería tiró residuos y el alcalde lo sancionó con 2 UITs. No sé cuándo está el UIT en 2024, pero pusimos unos 5,000 soles para salir esa multa. ¿Y usted cree que la ferretería, después de pagar esa multa, va a volver a contaminar? Obvio que no. Lo mismo tiene que hacerse para el río Lima. Tenemos que estar controlando. Si de eso vivimos, ¿por qué no controlamos algo que nosotros mismos nos va a servir, que algo mismo a nosotros nos va a apoyar, nos va a ayudar? ¿Por qué no podemos hacer eso?
Es raro, ¿no? Pasamos a otra parte. La construcción, la infraestructura. Tenemos que también construir plantas de tratamiento para aguas residuales. Es una prioridad prácticamente. Estas plantas pueden reducir significativamente la carga de contaminantes que llega al río. Podemos hacerlo de una manera equilibrada y espontánea, crear estas infraestructuras que puedan apoyar a la construcción del tratamiento para aguas residuales. Es una prioridad esto. Porque a fin de cuentas esto nos va a apoyar para reducir y mitigar las cosas que salen por el río. Pasamos por este punto, educación ambiental. Es necesario concientizar a la población y a la importancia de proteger el río. Las campañas de educación ambientales pueden fomentar prácticas responsables en el manejo del agua y los desechos. Es necesario concientizar a las demás personas, a la población que tenemos presente. Hay mucha gente, no, yo soy ignorante, yo por ignorante lo hago, pero eso no te da derecho a contaminar. Si yo no sé la ley de robar, ¿será bueno que yo robe? Obvio que no. Lo mismo para las personas, tienen que concientizarse. Tenemos que enseñarles, quizás no tuvieron educación y no tenemos que hacerlo. Peor aún, si nosotros somos los mismos que contaminamos aún sabiendo que está mal. Es malo. Decía la Biblia, pero no por Santiago, el libro de Santiago 4:18 o 4:17 decía esto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo mismo para acá, en estilo peruano. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no se vuelve inocente. Y bueno, pasamos al tercer punto, que viene a ser el manejo integral de los residuos. Debemos evitar los botaderos ilegales, implementando sistemas eficientes de gestión de residuos. Esto incluye la recolección adecuada, el reciclaje y la destrucción final responsable de los desechos. Sería bueno que se bote tierra y piedras nada más. ¿Pero con qué viene? Vienen con vidrios, con escombros, inclusive el cemento es contaminador del agua. Viene con cemento, bolsas de cemento, botellas de vidrio, botellas de plástico, chapas, todo eso lo mezclan y al final de cuentas no sacamos. Pasemos a la conclusión. Terminando, para ya no aburrirlos más. Oye, muchas gracias por su atención prestada. Pasemos a las conclusiones, ¿no? En resumen, la contaminación de río y rima es un problema que afecta a nuestra salud y medio ambiente y la economía. Sin embargo, es con un esfuerzo conjunto, con un esfuerzo entre todos, podemos revertir esta situación. Restaurar el río Rima beneficiará tanto a la salud pública como a la economía local. Un río saludable puede fomentar el ecoturismo, mejorar la calidad de vida y fortalecer la sostenibilidad en nuestra región. Es imperativo actuar ahora. Necesitamos invertir en estrategias a largo plazo que aborden la contaminación desde sus raíces. La responsabilidad recae no solo en las autoridades, sino también en cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido informativa y que juntos podamos tomar conciencia sobre la importancia de proteger nuestro río Rima. Cuidar el agua es cuidar la vida. Muchas gracias.